Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. Fuera de mi camino, vagabundo. Gritó el hombre bien afeitado al volante de un coche caro. Había evidente indignación en su voz, ira. Pues, claro, un vagabundo se atrevió a saltarse delante de él en rojo, quitándole sus preciados 3 segundos. El vagabundo se limitó a saludar, sin prestar atención al tono airado de un hombre rico que atravesaba la ciudad a toda velocidad en un coche blanco extranjero. A Bernard no le gustaban. Arrogantes, pomposos, siempre con prisa, siempre enfadados. Cuando eres un sin techo, el tiempo corre de forma diferente a como lo hace con los demás. Bernard había sido un sin techo toda su vida y no tenía intención de cambiar nada. Para él, todo estaba muy claro. Todo lo que necesitaba para vivir, ya lo tenía. Tenía una pequeña habitación en el St. Bernard local, donde el director le había contratado como conserje. Por supuesto, no era lo mismo que vivir en la calle, pero Nikolai tenía algo en común con los sin techo. La falta de documentos. Nunca tuvo ninguno. Sin embargo, le iba bien sin ellos. En la biblioteca local no conocían a un hombre más leído y entusiasta que él. Incluso, sin saber su apellido, Bernard citaba a filósofos famosos, leía todo lo relacionado con la psicología. Era excelente en geografía y se le daba bien resolver ejemplos. Todos los que veían sus habilidades se asombraban. ¿Cómo se puede ser un vagabundo con semejantes talentos y ni siquiera tener pasaporte? Es mi elección, es como vivo mi vida, respondió el chico guapo y delgado. Bernard era alto. Su infancia hambrienta le había pasado factura. Había crecido en la calle y no conseguía mejorar, aunque comiera mucho. Creció con indigentes y con otros. Se escondió de los servicios sociales desde los 13 años. Por supuesto, le pillaban periódicamente, pero no podían retenerle. Se escapaba al instante, llevándose todo lo que pudiera venderse. Tras escapar del orfanato, Bernard se quedó sin hogar de verdad. Cantaba canciones tristes en la plaza, recogiendo limosnas. Un don natural. Una hermosa voz combinada con un oído perfecto. Los que le rodeaban pensaban que el niño se estaba ganando un juguete. Y el niño se estaba ganando una chaqueta caliente, comida y medicinas para el vagabundo Vita que le daba cobijo. Creció en la calle y no fue hasta los 19 años cuando consiguió trabajo en una escuela, donde ha trabajado hasta hoy. Bernard no sabía exactamente cuándo era su cumpleaños, así que contaba sus años por el calendario. Cuando llegaba Nochevieja, decía, este año cumpliré 28 años. No importaba exactamente cuándo. No estaba acostumbrado a las fiestas. Muy inteligente, con buenos modales, iba a menudo a la tienda local de segunda mano. Allí compraba cosas bonitas, de manera y no nuevas. Así, se le confundía con un hombre corriente. Sin embargo, el Estado no le conocía. Su trabajo en las Nebrande era una salida para él. La escuela era privada, el director. Y el director era un avaro. Solo le complacía no tener que pagar impuestos por un conserje no oficial. Así siguió durante años. Bernard trabajaba en el Snecker y a veces, cuando quería ganar dinero, salía a la plaza y cantaba hermosas y lastimosas canciones. Y todo su tiempo libre lo dedicaba a leer. Nunca iba a St. Bernard. Mientras vivió en el albergue para indigentes donde creció desde su nacimiento, no tuvo ansias de saber. Los otros niños le pegaban y abusaban de él, así que se escapaba siempre de allí. Y allí no había nadie para limpiarlo. ¿A quién le importan las riñas de niños? Y no eran riñas de niños. Enfadados y amargados, los mayores del orfanato obligaban a los niños a hacer todo lo que ellos decían, y a los rebeldes los golpeaban en las costillas con todas sus fuerzas, amenazándolos con matarlos si mostraban los moratones a los educadores. Bernard no pudo soportar más humillaciones y se escapó. Vio cómo los que eran un poco mayores eran primero las víctimas y, después, también ellos se volvían sanguinarios y golpeaban a los pequeños. Solo para vengarse de sus infelices infancias. Era una verdadera novatada, como en el ejército. Solo que con niños pequeños involucrados. Y los adultos no se enteraban. Al recordar su infancia, Bernard se sintió incómodo. Cada vez. Sabía que nunca volvería a ver a esos chicos. Todos ellos en la treintena, probablemente en la cárcel o muertos por sobredosis en algún callejón. Bernard no veía ninguna perspectiva para ellos, sabiendo que tanta amargura les impediría integrarse en la sociedad.
Se escapó del orfanato no solo para poner fin a las palizas y el acoso, sino también para no ser como ellos, para no amargarse. Cuando tenía poco más de 20 años, Bernard sintió ansias de saber. La biblioteca de la escuela estaba llena de libros, y Bernard podía sonreír con tanto encanto que los corazones de las mujeres se derretían ante su sonrisa. Así, la bibliotecaria local estaba enamorada de él, aunque tenía más de 50 años. Ella le regalaba cualquier libro, anotándolo para sí misma. Después de todo, Bernard no podía figurar como estudiante, y allí solo se permitía prestar libros a estudiantes y profesores. Aquel día Bernard se apresuró a volver a casa porque había oído en la radio que había encontrado en el desguace y reparado que se esperaba que subiera la temperatura. La carretera atravesaba un parque. El sol abrasaba sin piedad, el calor volvía locos a los habitantes de la ciudad por tercer mes. Agosto se acercaba lentamente a septiembre. Bernard tenía calor, pero ¿era esa una razón para afeitarse? Le había crecido mucho pelo durante el verano. Su maquinilla de afeitarse había desafilado y no tenía dinero para comprar una nueva. Bernard había gastado todo su dinero en ropa nueva y comida. No podía cantar con el calor, se desmayaba si se exponía al sol más de una hora. Un cuerpo frágil, su salud minada desde el principio. Ya a la salida del parque, más cerca del paseo marítimo, Bernard se fijó en una hermosa joven. Aparentaba unos 20 años, vestida de gitana. Molestó a la gente con una sonrisa pícara que no se le borraba de la cara. Se ofreció a adivinar el futuro de todo el mundo a cambio de dinero. Algunos decían que sí, otros que se fueran al infierno. Bernard se interesó porque estaba acostumbrado desde hacía tiempo a la agresividad de la gente. Él mismo había actuado en la calle. Lo echaron 1.000.000 de veces, lo amenazaron con entregarlo a la policía, pero eso no le bajó un ápice el ánimo. Desde el día en que el vagabundo Víctor le oyó cantar, Bernard había aprendido más de 100 canciones. La gente de su entorno pensaba que estaba en un jarnard musical. Nadie sospechaba que el chico vivía en un sótano con 3 vagabundos, un perro y una docena de ratas. ¿Me lees la suerte?, preguntó acercándose al joven gitano. Por supuesto. Pero no gratis, sonrió socarronamente. La muchacha tenía rasgos eslavos, la piel blanca. Solo su pelo. Negro como la brea. Bernard pensó que debía de estar teñido. No parecía una gitana. No era difícil engañar a los transeúntes, solo necesitaban joyas y atuendos. Miró más a fondo. Te pagaré si eres una gitana de verdad, sonrió. Bernard había mentido muchas veces a los transeúntes. Aún no podía decirle que estaba recogiendo dinero para la operación de su madre, a otro. Que había huido de su padre alcohólico para ganarse la vida. A un tercero. Que vivía con una familia numerosa y cantaba en la calle para comprar caramelos para sus hermanos y hermanas. Se le ocurría fácilmente cualquier leyenda, docenas en un día, y ni una sola vez se repetía. Inventar historias era incluso divertido, porque nunca tuvo una familia de verdad. Al menos en sus historias conseguía sentirse corriente. Un niño con madre y padre, hermanos y hermanas. No se trata de etnia, racista. No soy gitano, pero supongo que mejor que la mayoría. Tengo un don natural de mi abuela. Y ella amaba a un ruso. Dio a luz a mi padre. Mi padre también se casó con un ruso. Y el don vino a mí. La chica bonita fue rápido. ¿Tú también eres huérfano?, preguntó. La chica miró sorprendida al chico. ¿Cómo lo sabes? A veces también gano dinero en la plaza. Y también me invento todo tipo de historias si los transeúntes preguntan por mí antes de pagar. No acabé en un orfanato hasta los 17 años. Mi abuela murió. No conocí a mis padres. Mi padre me abandonó, mi madre murió al dar a luz. Mi abuela me crió. Y es gitana. Escucha, o no interfieres, o consigue un mango de oro. ¡Qué entrometida eres! Hizo un mohín divertido. Bernard se sorprendió. Incluso con barba, crecida y sudorosa, podía despertar el interés de las chicas. No le había estado soltando improperios sin motivo. Pensó que le gustaba. Y ella también le gustaba a él. Así que sacó sus últimos $100 del bolsillo. Es todo lo que llevo encima. Lo siento, dejé mi tarjeta y mi maleta de dinero en casa. No pensé que me fueran a ser útiles. Sonrió socarronamente. La chica cogió el billete de $100, se lo metió rápidamente en la cintura del vestido y empezó a mirarle la mano. Se quedó mirándolo largo rato, como si realmente lo estuviera estudiando. La chica se puso seria. Bernard pensó que formaba parte del espectáculo. Era una buena actriz.
Incluso se preguntó qué le diría. ¿Sabría que era un vagabundo? ¿Se daría cuenta de que nunca había tenido una relación duradera o una familia? No sé lo que significa, pero hay signos muy raros en su mano. No los había visto antes. Yo hablaré y tú escucharás, dijo, lanzando una mirada preocupada a Bernard. Tu palma me está diciendo que la mitad de ti está muerta. Tu mitad, parte de ti está muerta. Y estás solo. Tú también tienes un don. Pero no veo lo que es. Tienes un don. Bernard suspiró. ¿Qué mitad de mí está muerta? ¿La superior o la inferior? Preguntó sonriendo. No te rías. Te estoy diciendo la verdad. Nadie más te la dirá. Lo siento, pero lo has dicho por mí. Ya sé sobre mí. ¿Hay algo sobre mi futuro que pueda saber? La chica volvió a mirarse la palma de la mano. Estás en un momento decisivo. Pronto tu vida será diferente, todo cambiará para ti. Te desviaste de tu camino cuando eras muy joven. Algo ocurrió entonces. Y no estabas viviendo como debías desde el principio. Y has estado solo desde siempre. Pero, pronto, eso cambiará. Tu vida volverá a su cauce y serás feliz. Pero para eso, tienes que ser valiente. De lo contrario, estarás solo toda la vida. A Bernard se le borró la sonrisa de la cara. Algo de lo que decía era cierto. ¿Era una coincidencia? Gracias, sonrió. Se alejó sin decir una palabra, solo volviéndose hacia la chica que le había dicho algo en lo que intentaba no pensar. Querida, pensó, la verdad Ariel en sus palabras estaba, sin duda ahí. Pero, ¿qué significa eso de que la mitad de ti ha muerto? ¿Se trata de sus padres? Así que estaban muertos. ¿Y él no vivió la vida que debía vivir por eso? ¿O no vivió su destino porque huyó del orfanato? Quizá le habrían adoptado, pero sabía a ciencia cierta que había nacido frágil, que su madre lo había abandonado y que no tenía más parientes. Bernard sacudió la cabeza. Oh, olvídala, esa adivina. Todo eran tonterías. Cruzó la calle corriendo, como de costumbre, saltándose un semáforo en rojo. Afortunadamente, no había coches en la calle. Pronto llegó al patio del colegio. Tras saludar con la cabeza al guardia de seguridad de la entrada, Bernard pasó por detrás del hermoso edificio y entró en la pequeña habitación trasera. Con solo 6 metros cuadrados, esta era su casa. Bernard se bañaba allí, pero solo por las tardes, para que el pomposo personal docente no lo supiera. Ninguno de ellos se bañaría con el conserje. Sobre todo si se enteraban de que... Vagabundo. A la mañana siguiente, Bernard volvió a pasear por aquel parque y vio de nuevo allí a la gitana. Esta vez, había toda una fila para ella. La gente se enteró de que la chica era buena adivinando y se lo contaron a sus conocidos, que corrieron a verla. No cobraba mucho. Era más barata que otras adivinas, cuyos anuncios estaban en todos los periódicos y en todos los postes. Bernard también acudió a ella. Cuando la multitud se dispersó, la muchacha lo vio. ¿Estás aquí otra vez? Sonrió. Me alegro de verle. Pensó, si me afeito, se quedará sin palabras. Te he echado de menos. ¿Hay algo más que puedas decirme sobre mi futuro? La chica se clavó los puños en los costados. ¿Has traído tu tarjeta y tu maleta con dinero? Bernard se rió. No, la suerte quiso que las olvidara en casa, en su enorme mansión. Iba a cantar en la plaza para comprar maquinillas y espuma y asearse, pero en lugar de eso, se pasó todo el día a su lado. La terca belleza ni siquiera le dijo su nombre, pero también coqueteaba con él. Bernard decidió mostrar su encanto y ayudar a la chica a ganar dinero. Durante todo el día, estuvo seduciendo a la gente, alabando los talentos de la gitana. A algunos les decía que era su esposa, a otros que era su novia, a otros que la chica era su hija. Ayudaba a convencer a la gente de su honradez y talento, persuadiendo a los transeúntes de que no fueran tacaños. Hacia el atardecer, el calor le hizo sentirse mal. Pero Bernard no tenía intención de marcharse. Sin embargo, la gitana se dio cuenta de su estado. «¿No te encuentras bien? ¿Qué te pasa?», le preguntó. «¿Estabas bien esta mañana?». Bernard se sintió avergonzado. No podía decirle que tenía hambre y que se desmayaría en cualquier momento por el calor, como una joven de otros tiempos. «No pasa nada, guapa. No te lo inventes. Juegas bien, por supuesto, pero sobre tus superpoderes es obvio que mientes. Y no me importa. Puedo mentir en público para que el mismo Dios lo crea, pero a mí no puedes engañarme». La chica apretó los labios con desagrado. «Apenas puedes mantenerte en pie.
Siéntate en el banco, enseguida voy, dijo, y se fue. Bernard se sentó y se sintió aliviado. No quería dejarla en absoluto. Y el canto en la avenida podía haber esperado. ¿Qué sentido tenía ser un vagabundo si no se podía perder un día de trabajo cortejando a una tía buena? Pronto, la chica se le acercó con 2 perritos calientes y 2 botellas de agua mineral. Comieron y dieron de comer a las omnipresentes palomas que parecían haber olvidado cómo volar y lo único que hacían era pasear pidiendo comida a los visitantes del parque. Yo, a veces, me olvido de comer. No necesito mucha comida, dijo ella. ¿Por qué no me dices tu nombre?, preguntó él. La gitana lanzó una larga mirada al chico. Guapo, joven. No muy arreglado. Estaba claro que no estaba casado. ¿Por qué no decírselo? Después de todo, él la había ayudado a ganar casi el doble hoy. Agatha, ¿qué hay de ti? Bernard. El agua y la comida le hicieron sentirse mejor. El día estaba llegando a su fin. Tenía que conseguir su número o encontrar alguna otra forma de contactarla. Si has terminado por hoy, te acompaño a la salida, me dijo. No, no te enseñaré dónde vivo. ¿Quién sabe si eres un maníaco? Mírame la mano y dime quién soy. Eres adivino, replicó. La chica volvió a cogerle la palma de la mano e inmediatamente se puso seria. Bernard empezaba a pensar que realmente sabía algo. En cualquier caso, cuando adivinaba a la gente, podía decir inequívocamente quién estaba casado, quién tenía problemas familiares, quién había perdido a seres queridos. Bernard no creía en el misticismo, no creía en Dios, pero estaba claro que esta chica sabía algunos trucos. Se trataba más bien de conocimientos de psicología y observación, pensó. Eres huérfano y sin hogar, dijo ella de repente. Bernard dejó de sonreír y apartó la mano de un tirón. ¿Cómo lo había adivinado? ¿Cómo? No lo vi ayer. Estás sola. No tienes a nadie ni nada. Pero eso está a punto de cambiar. Bernard no sabía qué decir, cómo reaccionar. Estuvo en silencio mucho tiempo. Te diste cuenta porque estoy sin afeitar y he estado sentado aquí contigo todo el día, ¿verdad? Explícate, preguntó. Esta chica estaba destrozando sus estereotipos establecidos y él no quería eso. Bernard, lo vi en mi mano. Se llama quiromancia. Pero no lo aprendí de los libros, lo aprendí de mi abuela. Ella misma me dibujó los signos y me enseñó a verlos en las palmas de las manos. Era gitana. Ya te lo dije. Bueno, supongo que me iré. Bernard estaba a punto de dejar a la chica cuando ella lo alcanzó. Espera, iré contigo. Te acompaño. Creo que te he asustado. Pero no puedes ser tan escéptico. Hay tanto inexplorado, incognoscible en el mundo. No puedes suponer por un momento que realmente soy quiromante y que puedo dar predicciones bastante exactas. Bernard se sintió un poco más tranquilo. Sabía que era un vagabundo, pero no le dio la espalda. Caminaba a su lado. No creo en la adivinación. Es solo una forma de ganar dinero. Y para el resto de nosotros. Una forma de ayudar a gente como nosotros a ganar dinero. ¿Quieres que te lea la Buenaventura? Le ofreció. La chica le tendió la mano. Bernard la cogió. Cuando tocó su mano, sintió una atracción. Fue la primera chica que no huyó cuando se enteró de que era un vagabundo. Veo que tienes 2 piernas. Las líneas de tu palma me dicen que eres una mujer. Y sin duda tienes nariz, dijo bromeando. Luego, Bernard puso los ojos en blanco y lanzó otra tanda de predicciones. Los espíritus se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que tienes 5 dedos en cada mano y en cada pie. Y que nunca has estado en el espacio exterior. También dijeron que mañana tendrás un martes. Se rió a carcajadas. Bernard también se echó a reír. Estaba oscureciendo y refrescando. Estaban en la puerta del lujoso edificio escolar que había detrás de donde vivía Bernard. Ya hemos llegado, dijo en voz baja. ¿Vives aquí?, preguntó Agatha. Sí, es mi palacio privado, presumió Bernard. ¿Y por qué pone bienvenido en la puerta? Señaló con la cabeza la inscripción de la puerta de la escuela. Soy hospitalario, se encogió de hombros. Bernard se inclinó lentamente hacia ella y la besó. A la guapa chica no le importó en absoluto. ¿Cómo puedo encontrarte? ¿Por qué no me das tu número?, le preguntó. No, estaré en el mismo sitio. Sabrás encontrarme. Y si no es el destino, no hay nada que encontrar. Confía en el destino por una vez en tu vida, escéptico. Bernard se alegró de que conociera la palabra escéptico a tan temprana edad.
Así que no es estúpida. Probablemente incluso haya leído algo. Pasó por detrás de la escuela y entró en su habitación. Quería tumbarse en la cama, el cansancio le pasaba factura. Pero su cuerpo le pedía agua, y Bernard, cogiendo una toalla y ropa limpia, se dirigió al edificio de la escuela para bañarse. Llamó silenciosamente a la puerta con un tiento. El guardia que dormía la siesta en el interior le abrió sin preguntar y Bernard disfrutó de una agradable ducha fresca, sintiéndose totalmente aliviado. Mañana voy a cantar en la plaza y a comprarme una maquinilla de afeitar y quitarme el pelo de Bernard de la cara y besarla de verdad sin avergonzarme de mi falta de afeitado, pensó, quedándose dormido. A la mañana siguiente se despertó al alba. Tardó mucho en arreglarse, eligiendo un conjunto. No era clarividente, pero sabía que Agatha le estaría esperando en el parque. Por primera vez en su vida tenía algo real, algo mutuo. Algo que le calentaba el alma y que temía perder. Bernard caminaba por la calle, bailando, tarareando y acompañando a ancianas a cruzar la calle. Hacía un día precioso. Ahora se encontraría con ella, el camino atravesaba el sector privado. Al pasar junto a una de las casas de campo, Bernard se fijó en el humo. Los curiosos ya se habían reunido alrededor. El humo salía por la ventana. Era evidente que había un incendio. ¿Ha llamado a los bomberos?, preguntó Bernard. Todos guardaron silencio. ¿Hay alguien en casa? ¿Han salido todos? ¿No hay heridos?, preguntó. La gente empezó a dispersarse, quedó claro que solo eran transeúntes, curiosos. Ni siquiera iban a ayudar. Bernard se dio cuenta de que era el único cuerdo de aquella multitud. Intentó abrir la verja de la puerta que daba al patio privado, pero estaba cerrada. Había que introducir un código. Las casas tenían 300 años y les ponían cerraduras. Maldijo y cruzó la verja. Corrió hasta la casa y entró. Estaba abierta. Había una abuelita tumbada en el suelo y un niño de unos 5 años llorando junto a ella. «Hola, colega. Mira, qué humo tienes. Venga, vámonos de aquí. Yo sacaré a tu abuela, se pondrá bien, no te preocupes. Vamos fuera». Bernard tuvo cuidado de no asustar al niño para no tener que sacarlo también de la casa en llamas. Sin embargo, no vio mucho fuego. Ardían una cortina y parte de la baguette que había sobre los fogones de la cocina. «Papá, has vuelto. Has venido a salvarnos», gritó el niño al ver la cara de Bernard. «Veo que tú también has estado inhalando. Ven, rápido». Bernard cogió a la anciana en brazos y salió de la casa, tosiendo humo. El niño se apresuró a seguirle. Cuando todos estuvieron fuera, otros vecinos preocupados se reunieron en el patio. Empezaron a llamar a una ambulancia. Bernard dejó a la abuela en el banco del patio y entró corriendo en casa. El niño voló tras él. «Quédate ahí. Ya voy. Apagaré el fuego». «Voy contigo», gritó. «Llévate al niño». «Yo lo apagaré, solo hay una cortina ardiendo», gritó Bernard a los vecinos. Una bonita mujer rubia en albornoz se ocupó inmediatamente del niño, que se abalanzaba sobre Bernard y, por alguna razón, le llamaba padre. Y entró en casa. Rápidamente arrancó la cortina de la ventana y empezó a pisotearla. La baguette seguía ardiendo y Bernard tuvo que echarle agua que había vertido en una taza. Una vez apagado el fuego, abrió las ventanas para que saliera el humo. En algún lugar ya chillaba una ambulancia o un camión de bomberos. ¿Quién lo diría? Bernard recordó de pronto que tenía prisa por ver a Agatha. Y ahora no podía ir a verla como había planeado. Tampoco podía cantar en la plaza, recogiendo limosnas, vestido así. Miró a su alrededor en busca de un espejo para evaluar la magnitud del desastre. En una de las paredes vio un retrato en un marco negro. Le llamó la atención. Bernard se acercó. ¿Qué demonios era aquello? En el retrato estaba él. Su cara. Exactamente. Solo que con un corte de pelo limpio y una corbata. Era él. No el hombre que se le parecía, sino él. Bernard pensó que él también había inhalado humo. Sacudió la cabeza. Volvió a mirar. Volvió a maldecir sorprendido. Se oyeron pasos detrás de él. Uno de los vecinos entraba para ver qué hacía el forastero y si se había controlado el incendio. Bernard salió. Afuera, un niño se aferraba a él. El mismo niño. «¿Dónde has estado tanto tiempo?», preguntó el niño. Bernard se dio cuenta de que el niño le había confundido con el hombre de la pared. El parecido era asombroso. En algún lugar, en un banco, una abuela recuperaba el conocimiento. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Bernard, acercándose.
Fue él quien te sacó de casa en brazos, Timofeyevna. Este tipo. La abuela lo miró fijamente a la cara y volvió a desmayarse. ¿Qué le pasa? Bernard empezaba a darse cuenta de que algo iba mal. Y no había nadie a quien preguntar de nuevo. Pero con todo el ajetreo, ni siquiera los vecinos se molestaron en preguntar. En ese momento llegaron los médicos. Se llevaron a la anciana al hospital y al niño con ellos. ¿Vienes con nosotros, papá?, preguntó el niño, subiendo a la ambulancia. Algunos vecinos se persignaron al notar el asombroso parecido de Bernard con el hombre del retrato. «Subid, si sois parientes», sugirió el médico. Bernard se dio cuenta de que no podía irse así como así. Subió al coche y este condujo hasta el hospital. Una hora más tarde, Bernard fue examinado por los médicos. Sin embargo, cuando le pidieron la documentación, declaró que acababan de quemarse trágicamente en un incendio. Por suerte, oyó al niño decir su apellido. Plotnikov. Si le llama papá, bien podría ser Plotnikov. Bernard Plotnikov, le dijo Bernard a la enfermera. El chico le corrigió. Karl, no Bernard. La enfermera levantó la vista, sorprendida. Bernard se levantó, sonrió avergonzado y asintió, retrocediendo hacia la puerta. Lo siento, no me encuentro bien. ¿Dónde está el baño? La enfermera le indicó rápidamente cómo llegar al baño y Bernard, fingiendo arcadas, salió corriendo. Allí corrió rápidamente al despacho donde llevaban a la anciana. El médico ya la había dejado. La mujer estaba tumbada en la cama con los ojos cerrados. Sacudiendo la cabeza, Bernard entró y cerró la puerta tras de sí. Lo siento, empezó. La anciana abrió los ojos. Bernard se dio cuenta de que no veía muy bien. Se sentó junto a ella en la cama para que pudiera verle la cara. Fui yo quien te sacó del fuego. Me llamo Bernard. Solo tengo una pregunta para usted. Hay una fotografía en su pared. El hombre que aparece en ella se parece mucho a mí. ¿Quién es? La mujer miró la cara del hombre y se apretó el corazón. Bernard. Me llamo Bernard. No soy el de la foto. Pero de alguna manera me parezco mucho a él. ¿Quizás sepas algo al respecto? Yo también soy huérfano. Tras esta frase, el rostro de la anciana se congeló. Levantó la vista hacia él, entrecerró los ojos para ver. Sus ojos eran azul pálido. Su pelo despeinado. Bernard pensó que, si la viera por la noche con ese aspecto, le daría escalofríos. ¿Cuántos años tienes?, dijo ella con labios temblorosos. Tengo 28. No, tienes 29. Karl habría cumplido 29 años. Hoy en día. ¿Quién es Karl?, preguntó Bernard, tratando de averiguar la verdad. Es mi hijo. Está muerto. Y tú eres su hermano gemelo. Tuve gemelos. Pero mis padres me dijeron que el segundo niño nació con Isiagate. Bernard recordó de pronto todo lo que sabía de sí mismo gracias a los trabajadores del orfanato. Tenía las piernas torcidas y era muy pequeño, y los médicos no creían que el segundo niño sobreviviera. Así que lo abandonaron, dijo Bernard, empezando a comprender lo que estaba ocurriendo. En ese momento entró una enfermera en la habitación. ¿Qué hace usted aquí? Necesita descansar. Visitas después. Bernard se resistió, y también la anciana de la cama, pero le empujaron fuera de la habitación. Te esperaré aquí. Necesito hablar con esta mujer. Se sentó obstinadamente junto a la sala y esperó allí horas y horas. Vio que una vecina de pelo blanco había venido a recoger al niño y le dijo a la doctora que de momento se quedaría con ella. El niño seguía preguntando por su padre y Bernard se sentaba en la esquina y no salía. Ya había adivinado lo que pasaba, pero tenía que averiguarlo. No se le ocurría nada. E incluso Agatha estaba fuera de sí. El shock era tan fuerte. En el fondo, temía que no fuera verdad. Ya de niño, Bernard se había prohibido soñar con tener una familia. Cuando se escapó del orfanato por quinta y última vez, se dio cuenta de que el camino hacia una familia estaba cerrado para él. Al principio se consoló pensando que los vagabundos eran su verdadera familia. Ellos cuidaban de él. De ellos Bernard aprendió sobre política, sobre lo injusto que era el poder. Recordaba muy bien cómo les molestaba el nivel de los sueldos. Los que se sientan en el gobierno tienen sueldos. Cientos de miles o incluso más, mientras que los trabajadores ordinarios tenían 2 o 3 decenas. En la capital, por supuesto, cobran más. Pero en el campo se han suprimido todos los empleos. La gente no tiene dónde trabajar, nada que comer. Y se ven obligados a abandonar sus hogares e irse a la ciudad.
Y los que se quedan obstinadamente reciben $100 o incluso menos. ¿Es justo? Bernard estaba en transición en ese momento y se tomó muy a pecho las palabras de sus sostenedores. Decidió que no necesitaba nada del Estado y que sería libre de vivir, sin papeleos que buscar, sin deducciones a burócratas descarados de su dinero ganado honradamente. Uno de los sin techo tenía papeles y pensión. Según él, el Estado le había dejado fuera. No pudieron encontrar algunos papeles, no tenían algunos puntos, y por 35 trabajos en el mismo lugar le dieron una pensión de $200. ¿Para qué le iba a alcanzar? Su salud no le permitía trabajar. Se mudó al sótano de su apartamento alquilado y gastó el dinero solo en comida, ropa y una casa de baños. Iba allí todos los sábados para no parecer demasiado sucio. Bernard vivió con estos hombres mucho tiempo, más de 2 años. Luego, uno de ellos murió. El que más le quería y le consideraba su propio nieto. Y Bernard se prohibió hacer más amigos e incluso pensar en la familia. Fue un golpe terrible para un adolescente con una vida dura perder a la primera persona a la que había estado unido. Había vivido solo durante muchos años sin encariñarse. Las relaciones con chicas fueron cortas, empezaron en cuanto Bernard consiguió un trabajo en la escuela y empezó a arreglarse. Se dio cuenta entonces de que era bastante guapo. Era naturalmente bueno con la lengua. Con eso bastaba. Pero en cuanto sintió que empezaba a encariñarse, confesó a las chicas que era un vagabundo y que ni siquiera tenía pasaporte. Llevaba años desaparecido. Pero no había nadie que lo buscara. Y en cuanto dijo esto, las chicas huyeron, no querían involucrarse. Con un vagabundo. Y ahora que acababa de conocer a alguien que no temía su estilo de vida, resultaba que podía tener un hermano gemelo. O solo un hermano muy parecido. O era una simple coincidencia. A medida que caía la tarde, los médicos se dejaban ver con menos frecuencia por el pasillo. Bernard entró silenciosamente en la habitación. La anciana levantó inmediatamente la vista. «Y yo que pensaba que te habías ido. Ven aquí, Bernard. Quiero verte». Era evidente que la mujer tenía muy mala vista. ¿Cómo puede ocuparse ella sola de un niño? «Estoy aquí». Bernard se hundió en la cama junto a ella y la miró a los ojos nublados. Algo hormigueaba en su interior. Daba miedo sentirlo. Pero se sentía tan bien. «Te pareces tanto a Carl. La misma voz y los mismos ojos. Eres exactamente igual. Hice averiguaciones, quería llevarte lejos. Solo que mi madre le pagó al Nagateca para que me dijera que si venía por el segundo hijo, que estaba muerto. Y así fue. Y así lo creí durante años, hasta que mi madre enfermó. Antes de morir, me lo contó todo. Me lo confesó. Pero era demasiado tarde para buscarte. Ya eras mayor de edad. Dime, ¿cómo sucedió? ¿Dónde estaba mi padre? Me enamoré de un chico cuando era joven, pero era pobre. Y mi padre era muy estricto, estaba a menudo de viaje de negocios. Mi madre me prohibía terminantemente verle y mi padre me amenazaba. Pero yo corría a verle. Le dije directamente a mi madre que estaría con él. Y así fue. El día que quiso llevarme a su casa, llegó mi padre. Nos golpeó a él y a mí hasta casi matarnos y me llevó a un monasterio. Yo tenía 16 años. Me tiró, cubierta de moratones y sangre, en el porche, a los pies de una monja, y me dijo que, si me escapaba, me encontraría y me mataría. Las monjas me acogieron y me hice novicia. Viví allí hasta los 35 años, en la fe, en la oración. Y en el dolor. Oí rumores de que mi amado se había casado y tenía 3 hijos. A los 35 años, lo volví a ver. Vino a despedirse de mí. Los médicos le habían dado un diagnóstico terrible. No tardó en morir. Era electricista, recibió una fuerte descarga eléctrica y apenas sobrevivió. Su corazón había estado fallando desde entonces. Cada vez iba a peor. Los médicos le prohibieron hacer cualquier cosa, incluso subir y bajar escaleras. Tuvo desmayos y convulsiones. Vino a verme, temeroso de morir. Y pasamos una noche juntos. Inolvidable. Después de eso, tuve que dejar el convento porque me di cuenta de que estaba embarazada. Llegué a la puerta de mi casa con barriga. Mi madre no me visitó durante mucho tiempo, habían cambiado de número de teléfono y no podía contactar con ellas. Así que me acerqué con mis cosas. Mi madre abrió la puerta con un vestido negro. Habían enterrado a mi padre el día anterior. Le había atropellado un coche. Todo sucedió al instante. Iba a la tienda a por pan y se había ido. Todos murieron en aquel accidente. 3 transeúntes al azar, el conductor y el pasajero.
Los conductores eran unos temerarios, jóvenes y borrachos. Mi madre me aceptaba, pero también era muy estricta. Cuando nos enteramos de que iba a tener gemelos, inmediatamente quiso que me quedara con uno de los niños en un orfanato. Me negué. Y se quedó callada. Pero cuando naciste tú, débil y con las piernas torcidas, empezó a insistir. Al final, dijo que no me dejaría entrar en casa con un niño discapacitado, que no podríamos vivir juntos, porque solo éramos dos. Ella y yo. ¿Y mi padre? ¿Pero qué? ¿Está muerto?, preguntó Bernard. No, sigue vivo. ¿Qué será de él? Los hombres tienden a exagerarlo todo. Le operaron y las cosas mejoraron de alguna manera. Fui a verle, con Carl en brazos, pero tiene familia, 3 hijos. Dijo que me daría dinero si lo necesitaba. Umarielle no se lo dijo a su mujer, se ofreció a ser su amante. Y eso no era lo que yo esperaba en absoluto. Por supuesto, fui una estúpida. Me fui sin tomar nada de él. Y empecé a criar a Carl yo sola. Mamá se había ido, descubrí que estabas vivo todos estos años. Y Carl fue a servir a su país. Y fue contratado, primero a un punto caliente, luego a otro. Tenía una novia como civil. Se llamaba Nina. Ya se habían presentado en el registro civil y faltaban 2 semanas para la boda cuando llegó la noticia de que Carl había sido asesinado. Las lágrimas brotaron de los ojos de la anciana y suspiró intermitentemente. Bernard le cogió la mano. ¿Cómo era? ¿Mi hermano? Carl era maravilloso. Tenía oído para la música, cantaba tan bien en el Savernard, pero rechazó la escuela de música. Incluso sus profesores me ofrecieron clases gratis con él, porque era único. Oído perfecto, cantaba como si lo hubiera aprendido desde que estaba en pañales. Pero él no quería. Era un excelente estudiante, curioso. Y muy patriota. Cómo extraño sus canciones. Siempre me cantaba una canción de una película, que era, sobre adolescentes sin hogar. Bernard supo enseguida de qué canción hablaba. Empecé mi vida en los barrios bajos de la ciudad y no oía palabras amables. Cuando acariciabas a tus hijos, mendigaba comida, me congelaba. Bernard cantaba esa canción perfectamente, en voz baja. Y las lágrimas corrían por sus mejillas porque había verdad en ella. En cada línea. Su anciana madre también lloraba. También la enfermera que se acercó a escuchar quién cantaba aquella tarde en el hospital. Cuando Bernard terminó la canción y se secó las lágrimas, su madre le abrazó al ver a la enfermera detrás de él. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. No lo veía desde que nació, ¿te imaginas? Me salvó del fuego y lo encontré. Lo encontré. La enfermera dejó que Bernard se quedara allí un rato, pero cuando oscureció, tuvo que irse. Prometió que volvería mañana y escribió su número de teléfono en un papel para su madre. Bernard tenía un móvil, uno viejo que compró de segunda mano. Rara vez lo usaba, pero lo cargaba para poder ver las noticias en internet y descargar audiolibros. Los escuchaba mientras barría el patio en casa de Bernard. Bernard caminó por la calle hacia su casa y pensó en todo lo que había oído hoy. Era tan extraño y agradable saber que tenía una madre. Era increíble. Mamá. Le dio a luz tarde, a los 35 años. Y qué cruel era su padre, su abuelo, con ella. Simplemente no le gustaba el joven, y no solo le prohibió que lo viera, sino que la golpeó y la envió a un convento. ¿Y qué maldad había hecho su abuela? Por su culpa, pasó su vida como un vagabundo. Por su culpa, Bernard se dio cuenta de que no sabía nada de sí mismo ni de su madre. Todo lo que supo fue que su cumpleaños fue ayer, 21 de agosto. Y resulta que soy Leo, dijo en voz alta. Sin darse cuenta, cruzó la ciudad hasta la puerta del colegio. Y yo. Libra, dijo el guardia que fumaba cerca. Bien hecho, buen signo del zodíaco. Bernard le dio una palmada en el hombro al gordo con buen humor y se fue a la cama. Por la mañana se dio cuenta de que tenía que encontrar a Agatha. Ella le había predicho el cambio y había sucedido. Tenía que decírselo. Además, ella debía de estar esperándole ayer y él nunca apareció. No había tiempo para cantar en la avenida y volver a ganar algo de dinero. Bernard volvió a pedir prestados unos cientos al guardia, compró una navaja y se arregló. Ahora tenía que encontrar rápidamente a Agatha y apresurarse a buscar a su madre. Qué salvaje le sonaba aquella palabra. Madre. Incluso en su mente tropezaba con ella, intentando llamarla de otra manera. Esa mujer, dulce anciana, la abuela de ese chico. Pero la cuestión no cambiaba. Era su madre. Bernard estaba seguro de que tenía buen aspecto. Se apresuró hacia la avenida, pero no vio a Agatha allí.
Esperó una media hora. Empezaba a hacer calor. Pregunta si ha visto a una adivina por aquí. No es alta, con una larga trenza, le dijo Bernard a la señora de los helados. Estuvo aquí ayer. Estuvo sentada aquí en el banco hasta el anochecer, esperando a alguien. Y hoy se ha ido. Bernard suspiró pesadamente. Era inevitable. Ella volvería mañana. Hoy había que apresurarse a buscarla. Al entrar en la habitación, quedó desconcertado. La cama estaba vacía, sin pertenencias, sin cama dentro. ¿Dónde estaba la mujer de la habitación?, preguntó Bernard a un médico que pasaba por allí. Falleció ayer. Hemos informado a la familia. Pronto vendrán a recoger sus cosas. Al oír esto, sus ojos se oscurecieron. No, Dios no puede bromear así con él. Solo ayer había encontrado a su madre. Solo ayer el niño que llevaba dentro tocó a su madre por primera vez. Acababa de reconocerla, empezaba a reconocerla. Bernard no se encontraba bien, todo daba vueltas a su alrededor. De repente, una voz femenina familiar sonó detrás de él. «Bernard, ¿estás ahí?». Se dio la vuelta. Detrás de él estaba su madre, sonriendo. Hoy estaba más animada. Al parecer, acababa de ducharse. Llevaba el pelo recogido en un moño, todavía húmedo. «Mamá». La abrazó. «¿Qué has hecho? ¿Te has equivocado de habitación?». Carl también era así. No recordaba los números de las salas del hospital ni la ubicación de las aulas en el Sternard. Fueron juntos a la habitación. Bernard se sintió mejor, pero después estuvo mareado todo el día. Pasó al menos 5 horas con su madre. El médico le prometió que le daría el alta mañana. Sus análisis eran normales. Hablaron de todo. Mamá le contó que le habían pagado una gran suma de dinero tras la muerte de Carl. Todavía estaba en la cuenta, sin tocar. Tenía suficiente con su pensión. Iba a operarse de la vista, pero no había manera. No tenía con quién dejar al niño. Cabía la posibilidad de que después de la operación se quedara completamente ciega. Lo más probable era que le quitaran al niño y la enviaran a una residencia. No podía dejar a Chad, su nieto, en esa situación. No deberías haber huido, Bernard. Se suponía que el Estado te daría un apartamento como huérfano. Y desapareciste. ¿Lo sabías? Bernard se rascó la cabeza. Me lo dijeron, pero entonces vivía con lo sin techo. Y me daba miedo volver. Me escapaba. Temía que me castigaran por ello. Y de todos modos, no quería formar parte de este país, mamá. La mujer levantó la vista, sorprendida. Sí, supongo que mi hermano y yo no éramos tan parecidos como usted dice. Odio toda esa política desde que era joven, todos esos sobornadores que hoy se sientan en todas las instituciones. Allí no hay justicia. Los que están en el poder recortan las pensiones, la gente trabaja toda su vida y en su vejez viven con centavos que no tienen ni para comprar un lugar donde vivir. Todo está comprado, mamá. No quiero formar parte de todo eso. La mujer sonrió. Es el sistema, hijo. No es perfecto, pero tiene su mérito. Y Carl era de la misma opinión que tú. Tendrías que haberle visto en todos esos mítines. Era un gran defensor de los derechos del pueblo. Y fue a la guerra por su país, por mí, por su hijo. Espera, ¿dónde está su madre? Dijiste que había una. Espera, ¿dónde está su madre? ¿Dijiste alguna Nina? Ella tuvo un bebé y me lo dio. Ella escribió una renuncia. Después de que Carl murió. Sus padres eran ricos, pero tacaños, y la hicieron renunciar al bebé. Ni siquiera la dejaron amamantarlo. Era modelo de fotografía. La enviaron a vivir a América. Dijeron que no volvería aquí y que no los molestara o enviarían al bebé, su propio nieto, a un orfanato. Pero tú tienes la custodia. Carl hizo lo que pudo. También ayudó que firmara un contrato. El gobierno está más dispuesto a ayudar a los militares. Tienes razón, muchas cosas no son justas. Pero si el sistema no existiera, no habría más justicia. La gente por naturaleza es codiciosa, egoísta, no quiere justicia, quiere beneficios. ¿Cómo eres como él? Después de todo, no solo hablaban de opiniones políticas. Mamá le habló a Bernard de sí misma, de su vida, de cómo había sido su padre, al que había querido toda su vida. Le pidió a Bernard que solicitara papeles y le dijo que quería que mañana cogiera sus cosas y se mudara a su casa. Así, cuando le dieran el alta, estarían todos juntos. Chad se alegrará. El chico echa tanto de menos a su padre. Por la noche, Bernard volvió a casa con la idea de que mañana tendría una familia. Significaba tanto para él. Por la noche era como mascar chicle.
Bernard no podía dormir, pero ya no del calor que le prodigaba agosto, sino de sus pensamientos. Todo parecía ocurrirle a otra persona, no a él. Ya no esperaba reconocer los cuidados de su madre. Pero también era inquietante que por unos segundos hoy sintiera lo que significaba perder a su madre. Cuando el médico le informó de que el paciente de la planta había muerto ayer, se le cayó el suelo bajo los pies. Ahora pensaba en ello. Llegaría un momento en que ella ya no estaría. Y entonces él volvería a sentirla. Y ya está. Lo malo del apego. No importa cuánto ames a otra persona, algún día tendrás que perderla. O lo pierdes tú o te pierde él. Antes, Bernard no tenía nada de qué preocuparse. No amaba a nadie, y él tampoco. Pero ahora había miedo. Y, con él, una gran felicidad que le oprimía el pecho y le hacía querer sonreír incluso dormido. Los días siguientes fueron bastante agitados. Bernard trasladó sus cosas, que, por cierto, cabían en una gran bolsa del supermercado, a casa de su madre. Ese mismo día, recogieron al pequeño Chad en casa de un vecino. Bernard le explicó al niño quién era. Contada toda la historia de principio a fin, el niño asintió, pero estaba claro. En el hombre con cara de padre, Chad vería a su padre, no a su tío. Tal vez fuera lo mejor, porque aquella noche su madre, que había llegado del hospital, le había pedido en la cena que consiguiera la custodia para ella. ¿Quién me va a dar la custodia? No tengo casa, objetó Bernard. Tú eres mi hijo perdido. ¿Y el resto? No es de su incumbencia. Haremos el papeleo por ti, como se supone que debemos hacerlo. Diremos que fuiste llevado al extranjero, como esclavo, de niño, pero que escapaste muchos años después. Los burócratas rusos también ven telenovelas y estarán encantados de ayudarte. La mujer mayor sonrió socarronamente. Bernard solo ahora empezaba a ver sus rasgos en ella. Se dio cuenta de que ella le había regalado belleza. Incluso a sus 62 años, Lilia Alexandrovna era bastante guapa. Él la observaba. Cómo comía, cómo hablaba, cómo gesticulaba. Nunca le quitaba los ojos de encima. Quiso mirarla durante todos los años que había estado fuera. Y ahora sabía que no era culpa suya. No tenía a dónde ir. La habían engañado, incluso cuando había querido que volviera del orfanato. Pero ahora la vida lo había puesto todo en su sitio. Bernard recordó de pronto lo que Agatha le había dicho al respecto, que se había apartado de su camino cuando era niño, pero que pronto volvería a él. Agatha, tenemos que encontrarla. Durante las 2 semanas siguientes, Bernard se dedicó a hacer papeleo, dar vueltas y acechar a Agatha. Los lugareños decían que ella no estaba en el parque. Alguien la había visto en la plaza, en la avenida, pero Bernard no la encontraba. Empezaba a preocuparse. ¿Iba a perderla? Ella había dicho: si nuestro destino no es estar juntos, no hay razón para intercambiar números de teléfono. Pero el destino no tenía nada que ver. Bernard no había ido a verla ese día por una muy buena razón. Estaba rescatando a gente del incendio, yo me había reunido con mi familia tras 29 años de orfandad. En cuanto al papeleo, todo fue bien. La historia que se inventó la madre de Bernard fue genial. Todo el mundo se puso manos a la obra y se esforzó por conseguirlo cuanto antes. Como Bernard tenía menos de 30 años, aún podía optar a un piso. Así que primero lo pusieron en la lista de espera. Después, empezó el proceso de adopción de su compañero de juegos. Era muy difícil. Había que pasar por los médicos, llevar certificados, que eran difícil de conseguir porque Bernard no figuraba en las bases de datos generales. Había soportado tanta burocracia y papeleo en esas 2 semanas que se arrepintió de su decisión de quedarse sin hogar años atrás. Sin embargo, el hielo se había roto y ahora se sentía como un miembro de pleno derecho de la sociedad que antes despreciaba. Pero eso era solo porque le habían maltratado en el albergue, porque nadie dio la cara por él, nadie le echó una mano en un momento difícil, que fueron muchos. Y la opinión de los sin techo, las únicas personas que estaban cerca, también tuvo su efecto. Ahora veía las cosas de otra manera. Sí, había injusticia y corrupción y toda esta ejecución burocrática, pero esto le hacía un hombre, esto le unía a los demás. Le daba seguridad. Ahora no tenía miedo a enfermar y podía cruzar cualquier puerta de cualquier edificio. Buscando a Agatha, Bernard se adentró en el barrio donde solía estar el orfanato. Recordaba de dónde había escapado, así que decidió caminar hasta allí. El viejo edificio estaba fuera de la vista, cubierto de maleza, sin mejoras. Se acercó. Un castillo. ¿Qué había ocurrido? Bernard se volvió hacia un transeúnte que, al parecer, vivía cerca.
El hombre parecía tener unos 50 años. El orfanato hace tiempo que desapareció. Hace más de 10 años ocurrió aquí algo terrible. Varios niños fueron torturados. Los profesores fueron encarcelados y también la dirección. Fue un escándalo. ¿No eres de por aquí? ¿No lo has oído en las noticias? Los niños se pegaban, se acosaban y cuando ocurrió la tragedia, cerraron todo. El edificio llevaba años vacío. Bernard lo escuchó y se quedó mirando el destartalado refugio cerrado. ¿Qué habría sido de él si no hubiera huido? Ahuyentando los pensamientos temerosos, volvió a casa tambaleándose. Mantenía la costumbre de caminar. Ni siquiera pensaba en utilizar el transporte. En casa, mi madre me esperaba preocupada. Estaba a punto de llamar a la policía. ¿Dónde estabas? Estaba tan preocupada. Bernard sonrió y la abrazó. Chad se unió a ellos. Qué bonito era sentir que alguien se preocupaba por ti. Pasaron unos días más. Bernard volvió de la plaza, donde había esperado a Agatha durante horas y horas. Puso carteles donde escribió su número de teléfono y pidió a la gitana Agatha que le llamara. ¿Sigues buscando a esa chica?, le preguntó su madre. Bernard bajó la cabeza. Un niño guapo de pelo oscuro y rizado se subió inmediatamente a su Bernarduni. El niño sacó su belleza de su madre fotomodelo y del carácter de su padre. La echo mucho de menos. Creo que debo encontrarla. Ella me tiene enganchado. Por primera vez en mi vida vi algo real en una persona. Pero no me presenté a la reunión y ahora probablemente piense que la abandoné. Mamá suspiró. Prepárate, vamos a dar un paseo. Salieron al exterior. Era de noche, el sonido de las campanas no estaba lejos. El sonido parecía limpiar el aire a su alrededor de todo mal e incluso sus pensamientos se volvieron más claros en esos momentos. Después de caminar unas cuantas casas, giraron y entraron en un portal. Subieron al tercer piso y llamaron al timbre. ¿A quién venimos a ver, mamá?, preguntó Bernard. Aquí vive tu padre. Nunca he hecho nada por ti en esta vida. Es hora de compensarlo. No queda mucho tiempo. Mis sentimientos y mi orgullo no importan. Te ayudará a encontrar a Agatha. Una chica joven abrió la puerta. ¿Has venido a ver a Charles? Pase. Entraron en un apartamento pequeño y acogedor y accedieron a una habitación aislada. Había un hombre mayor sentado en una silla de ruedas. ¿Lilia?, se sorprendió, sonriendo. Lilia, respondió una mujer de pelo canoso. Se abrazaron y se besaron. No te desmayes, Sergei, dijo ella, dándole al hombre unas gafas de la mesilla de noche. Él se las puso y se agarró el corazón. ¿Cómo puede ser, Carl? He visto tu cuerpo. ¿Cómo has podido? Empezó a resollar. Silencio, silencio. No es Carl, es Bernard. Había dos niños. Gemelos. Te lo dije. Yo lo encontré. O mejor dicho, él me encontró a mí. Es una larga historia que tenía que contar. Resulta que Lily llevó a su hijo con su padre biológico. Él tenía conexiones en la policía, así que ella decidió pedirle que encontrara a Agatha. Charles prometió que lo haría a la mañana siguiente. Durante todo ese tiempo, Lily y Charles habían vivido en la misma calle. Se veían por la calle, pero ni siquiera se saludaban. La mujer de Charles era muy celosa. Le dio 3 hijos y, de alguna manera, se enteró de que tenía una novia y de que habían tenido hijos. Durante toda su vida, Lily ni siquiera le dirigió la palabra y, no hace mucho, murió. Charles se había caído, se había lesionado la cadera y ahora vivía en una silla de ruedas. Ninguno de los hijos que había criado quería acogerlo y ahora se preparaban para enviarlo a una residencia de ancianos. Cuando el padre de Lilia le pegó a él y a su amada y la envió a un monasterio, él la esperó 5 años. Llegó hasta los muros del convento, pero las monjas eran estrictas y no le dejaron entrar, ni tampoco permitieron que ella le viera. Después se casó con la primera mujer que se interesó por él y juró serle fiel. Pero cuando los médicos le diagnosticaron falsamente, diciéndole que moriría muy pronto, Charles fue a ver a Lily, y de aquella visita nacieron los niños. Gemelos. Sin embargo, su esposa era hija de un hombre influyente, un funcionario, y le practicó una cirugía increíble. Charles se recuperó totalmente, y hasta hoy no ha tenido problemas cardíacos graves. Solo el sobrepeso y una lesión de cadera, que tarda mucho en curarse a su edad, han empañado su existencia. Bueno, y también el hecho de que sus hijos lo rechazaron y no quieren meterse con él. Charles estuvo en el funeral de Carl.
No tenía contacto con su hijo, y Lily nunca le había dicho al niño que el hombre de al lado era su propio padre. Carl murió sin saber la verdad. Pero Bernard sí. No tiene que ir a un asilo. Quizá podría quedarse con nosotros, sugirió Lily, mirando interrogante a su hijo. Eso lo tienes que decidir tú. Es tu casa. Es la nuestra. Ahora estás empadronado allí. Y tendrás que hacerte cargo de algunas cosas. ¿Aceptarías vivir un tiempo con tu padre y tu madre? Le preguntó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía ser mejor regalo del destino. Si no te importa, papá, le dijo Bernard al anciano, que también rompió a llorar. Una vez arreglado todo, al día siguiente Charles se fue a vivir con Lily. Le confesó que la había amado toda su vida, pero que ya no podía traicionar a su familia. No se atrevía. Había ocupado un alto cargo toda su vida, no sin la ayuda del influyente padre de su esposa. Temía perder no solo su favor o su puesto. Estaba en juego su familia, su mujer y sus 3 hijos. No se atrevía a marcharse y actuaba como un cobarde. Lily dijo que no le guardaba rencor y Bernard no le conocía rencor alguno. La casa se volvió ruidosa y alegre. Charles resultó ser un hombre agradable en todos los sentidos. Lily le ayudó a levantarse y empezó a moverse con muletas. Chad se alegró de tener en casa no solo a su tío, sino también a su abuelo. Y Bernard solo estaba feliz, temiendo estar soñándolo todo. Y solo faltaba un detalle para que fuera completamente feliz. Pasaron unos días y sonó su teléfono. Bernard cogió el teléfono. «Hola. Me pediste que llamara. Estoy llamando ahora». Llegó por el otro lado de la línea. En ese momento se levantó la última piedra del alma del tipo guapo y delgado. Bernard exhaló. «Solo quería decirte que tus predicciones se hicieron realidad. No te creerías lo que me ha pasado. Por cierto, no fui intencionadamente a tu parque aquel día. Quedemos y te lo cuento todo». Agatha aceptó, y ese mismo día Bernard la llevó con su familia. Le enseñó su nuevo pasaporte. Ahora se lo enseñaba a todo el mundo. Estaba orgulloso de tener un documento. Hablaron, y Agatha confesó que le echaba de menos, pero temía parecer entrometida y de fácil acceso, así que se fue a adivinar al otro lado de la calle. En casa, Bernard la presentó a todo el mundo. Fue recibida calurosa y cordialmente. Y Agatha, durante la cena, confesó que no era gitana. Solo era una estudiante de interpretación. Esa era su misión. Hacerse pasar por adivina. Pero conoció a Bernard y se dejó llevar. Y no quería separarse de él ni de la imagen. Y le daba miedo decir que le había mentido sobre todo desde el principio. ¿Y si él no la había perdonado? ¿Algo de eso era cierto?, preguntó Bernard sin soltarle la mano. Su revelación era chocante, pero toda su vida últimamente no encajaba en el concepto ordinaria tampoco. Habían pasado tantas cosas que una mentirijilla él podía entenderla y perdonarla fácilmente. Todos somos humanos. Él mismo había mentido 1000 veces y no se sentía culpable. Y una desconocida no tenía por qué decir toda la verdad sobre sí misma. Pero ahora, después de conocerle mejor, estaba mostrando sus cartas. ¿No es eso una señal de que Bernard le importa? Sí, no mentía cuando dije que mi abuela era gitana. Solo que ella está viva. Y también mi padre, y también mi madre. Todos ellos, pero hay algo de gitana en mí. ¿Entonces no eres Agatha?, preguntó Bernard. La chica negó con la cabeza. ¿Cómo te llamas? Ariel, sonrió. Bernard y Ariel, Ariel y Bernard, el pequeño Chad balbuceó una y otra vez. Y todos en la mesa se rieron, avergonzando tanto a la invitada como al propio Bernard. Lily se mostró muy cariñosa con la chica, hablaron largo rato de las recetas, de los estudios de Olya en el Instituto de Teatro, del futuro. Todos tenían mucho que decirse. Acababan de conocerse, cada uno era un poco extraño aquí, pero feliz de estar en esta mesa. Sergei era el más avergonzado, pero se sobrepuso, mostrando con toda su apariencia lo agradecido que estaba a Lily. Ella le había rescatado de la residencia y le había acogido. Le llevó al baño y le ayudó a cambiarse. Nunca imaginó que, después de tantos años, estaría con ella. Los hijos de Charles se tomaron mal la noticia de que su padre se iba a vivir con una desconocida. Su madre había muerto hacía menos de un año y creían que su padre traicionaba su memoria con su acción. Pero no había salida. Él no quería ir a la vieja casa. Y sus sentimientos por Lilia eran reales. Los había llevado toda la vida y ahora que ella misma le había llamado a su casa, simplemente no podía negarse.
Comprendió que el destino le estaba dando la última oportunidad de estar con su amada. La primera vez no se atrevió a arrebatársela de casa, luego del convento. Puso su sentido del deber por encima de sus propios sentimientos y se quedó con la no amada. Y, después, cuando se enteró de la muerte del hijo que había soñado toda su vida conocer, sollozó como un bebé durante muchos días, negándose a comer, beber o salir de su habitación. Un par de meses después, Charles enterró a su mujer. Sabía lo de su hijo aparte y sabía que había muerto, pero no mostró ninguna emoción. Tal vez el resentimiento y la ira subyacentes arruinaron su salud tan pronto. Era una persona dura. Nunca una sonrisa, nunca elogios. Solo críticas y reproches. Solo una vez le dijo a la cara: «Siento esto por ti, Charles, porque es duro ser una esposa no amada. Sé que la has amado toda tu vida. Y también he visto la foto que guardas bajo el colchón. Así que no me exijas amor si tú mismo no puedes dármelo». Charles suspiró. No iba a negarlo. Sí, había ocurrido. Pero cumplió con su papel de marido hasta el último día. Ella murió en sus brazos. Entonces, a Charles y Lily el destino les dio una increíble segunda oportunidad. Decidieron que querían que fuera real y se casaron oficialmente. Todos los hijos acudieron a la boda, a pesar de que albergaban resentimiento hacia su padre. Pero un padre es un padre. Es su decisión y los hijos tuvieron que aceptarla. Y Bernard consiguió un apartamento como huérfano, Ariel y él se mudaron, se casaron discretamente en el registro civil y adoptaron a Chad. Fue a la escuela en el nuevo barrio. Bernard visitaba a su madre y a su padre todos los días, sin excepción. Lily se alegró. Estuvo sola hasta los 35 años, en un monasterio, y todos los días rogaba a Dios por una familia numerosa y acogedora. Suplicaba. Bernard aceptó un trabajo en una empresa donde le enseñaron a conducir y le dieron el carné. Conocía la ciudad como la palma de su mano, así que no tuvo problemas para entregar papeles importantes y llevar a grandes jefes en sus casos. El sueldo era muy bueno, un paquete social completo. Charles se ocupaba de todo esto. Era un pequeño Dariel de lo que podía hacer por su propio hijo y estaba encantado de ayudar en todo lo que podía. Charles se puso en pie gracias a Lily y la ayudó con su operación de ojos y la cuidó mientras llevaba el vendaje. Hicieron pequeñas reparaciones en la casa y empezaron a pasear juntos. Paseaban por toda la ciudad. A menudo, Bernard se les unía. Ariel comprendía su apego a sus padres y siempre lo trató con normalidad, sin celos ni recriminaciones. Lily, por su parte, empezó a ver bien, comenzó a tejer y a leer de nuevo. Antes le habían encantado estas actividades, pero su vista había desaparecido y tuvo que renunciar a todas ellas. Ahora era feliz, al igual que su hijo vagabundo. Bernard y Ariel esperaban su primogénito. La ecografía mostraba una niña. Para Bernard, solo había un misterio en toda la historia. ¿Cómo había podido Ariel predecir su futuro con tanta exactitud? Había hablado al azar. La chica admitió que improvisaba y decía lo primero que le venía a la cabeza. Eso, a menudo coincidía con la realidad. Decía cosas buenas a la gente, intentaba hacer solo buenas predicciones, porque no era más que un trabajo de interpretación que le gustaba. Tal vez eran las clases de psicología que había tomado en el instituto. O tal vez eran sus raíces gitanas.